Hola, a mí me tocó hablar del país Alemania. Hablaremos un poco acerca de sus características, tanto culturales, políticas, históricas y a lo que nos compete, educacionales. Bueno, Alemania es un país de primer mundo, es una potencia mundial y vamos a ver un poquito acerca de él. En cuanto al contexto histórico, tenemos que Alemania es un país que se encuentra en el continente europeo y es de los más grandes. Su bandera porta los colores negro, rojo y dorado que representan el uniforme de los soldados alemanes. Es muy importante mencionar que en Alemania es bastante rica en historia, ya que aquí se originó la Segunda Guerra Mundial con el ejército nazi a cargo de Hitler. Su ciudad más importante es Berlín. Esta ciudad también está llena de historia, ya que aquí aconteció un hecho muy sobresaliente en todo el país, que fue la construcción del muro de Berlín a causa de desacuerdos ideológicos y económicos. También es muy importante mencionar que es el país de origen del de los personajes más importantes para la educación, que fue Martín Lutero, y es aquí donde se originó la Reforma Protestante. En cuanto a la cultura de los alemanes como personas, ellos tienen un gran nivel de planeación. No les agradan las sorpresas como a la mayoría de los europeos. Cabe mencionar que pues podría ser que son un poquito cerrados a ese tipo de emociones como lo es una sorpresa. Son bastante puntuales. Incluso el llegar tarde para ellos representa una falta de respeto muy grande. Tienen un gran compromiso con el medio ambiente, se preocupan por su futuro y su bienestar. Tienen un estricto apego a la ley y la religión que profesan en mayoría es católica, protestante, y la otra gran parte no tiene religión. Cuenta con artistas tan importantes como lo fue Beethoven, un artista de la época clásica. La economía. Vamos a hablar un poco de la economía. En Alemania se maneja el euro. Como había mencionado, Alemania es una economía muy poderosa. De hecho, es la cuarta economía más poderosa del mundo después de Estados Unidos, China y Japón. Las exportaciones representan un 41% de su Producto Interno Bruto. Alemania invierte bastante recurso en cuanto a innovaciones tecnológicas, ingenierías y científicas. Y esto lo vemos porque son grandes exportadores de maquinaria automotriz, desarrolladores de autos de alta generación y calidad, reproducen energía eólica y también son el país donde está el laboratorio más importante para la farmacéutica del mundo. La mayoría de los medicamentos que conocemos, su patente está originada en este país y el laboratorio se llama De Bayer. Creo que la mayoría hemos visto en nuestros medicamentos que viene el sello de ese laboratorio y se encuentra en Alemania. Ahora hablaremos un poco de su gobierno. El gobierno de Alemania es democrático y tiene un respeto hacia la dignidad humana y el Estado de Derecho. El sistema político de Alemania es federal y está organizado como una democracia parlamentaria. El cargo mayor es el del canciller federal o el jefe de gobierno. Ahora sí vamos con la parte de la educación. La educación preescolar va de los 3 a los 6 años y en esta etapa es opcional mandar a los niños a la escuela. Pero a partir de los 6 años la educación escolar ahora sí es obligatoria y no se permite educar a los niños en casa e incluso está penado por la ley. En Alemania hay bastantes tipos de escuelas, bastantes tipos de métodos educacionales de acuerdo a el tipo de escuela al que vayas.
Las escuelas públicas en su mayoría, o más bien todas, son públicas y son gratuitas, y la mayoría de los niños acude a la escuela más cercana a su domicilio. Es decir, que hay bastantes escuelas cerca de donde pues hay una gran población, evidentemente, ya que los niños incluso pueden ir caminando hasta su escuela de su hogar. Como una alternativa también existen las escuelas privadas, que cuentan con métodos como el método Waldorf, que existen de aproximadamente 206 escuelas, y también existe la escuela privada con el método Montessori, que cuenta con 272 escuelas. También encontramos las escuelas libres alternativas, con un total de 65 establecimientos en el país. La Iglesia Protestante dirige también 65 escuelas. La Iglesia Católica tiene un total de 114 escuelas. ¿Cómo es el sistema educativo en Alemania? La escuela primaria va de los 4 a los 6 años y es gratuita a partir de esta etapa. Se inicia a los 6 años apenas se pagan una pequeña parte de los libros. Es decir, en esta escuela los niños están de 4 a 6 años. Un semestre antes de entrar a la escuela primaria, los niños son sometidos a un test médico, ya que se preocupan bastante por la salud mental, emocional y física de los niños antes de ingresar a una escuela para elegir la mejor opción para ellos. La secundaria. La secundaria básica abarca hasta el 9º grado. Normalmente se termina a la edad de los 15 años. También hay un grado extra que es el 10º, y esta escuela está subrayada de color anaranjado y está escrita en su nombre alemán. Después la que sigue es de los 12 a los 13 grados, según Land. El Gymnasium termina con el Abitur, el cual permite el acceso a cualquier universidad europea. Estos niveles vienen siendo como una preparatoria o un pre a la universidad. Y el tercero es una mezcla de todas las anteriores. ¿Cómo son las escuelas profesionales o universidades en Alemania? Existen distintos tipos de escuelas universitarias en Alemania, que la primera es la universidad tradicional y se atiende como un establecimiento de enseñanza superior e investigación. Después sigue la universidad técnica, que se enfoca más en ingenierías y las ciencias naturales. Después viene la Universidad de Ciencias Aplicadas, que es un centro educativo que tiene un enfoque a las ciencias aplicadas como matemáticas, etc. Estas universidades solo ofrecen estudios de pregrado y posgrado, generalmente más cortos que una propia universidad, y no tienen derecho a titular doctorados por sí mismas. Para obtener un doctorado tendrías que hacer otro tipo de preparación. Y las universidades especializadas son universidades como universidades de medicina, escuelas de música y escuelas de arte. Estas universidades ya están limitadas a un tema específico. ¿Cómo son las titulaciones y doctorados en Alemania? Hay 3 tipos de títulos universitarios. El primero es puramente académico y se lo proporciona pues obviamente la universidad, y normalmente es en los rasgos de estudios en el campo de las humanidades. Después viene un diplomado que es similar, pero este va enfocado en las ciencias aplicadas y ciencias naturales, etc., cualquier tipo de ciencia.
y para carreras controladas por el gobierno, como profesores y abogados, existe el Staatsexamen, escrito obviamente en alemán, que este es un tipo de titulación que se le otorga a, pues como lo dice, carreras controladas por el gobierno. Alemania tiene una gran influencia en la educación, ya que, como habíamos mencionado, es el origen de la Reforma Protestante, que introdujo la instrucción universal y obligatoria, estatal y gratuita a todo el mundo, es decir, que gracias a esta reforma se logró obtener las escuelas gratuitas y federales. Y bueno, creo que eso sería todo acerca de Alemania. Aquí están las fuentes consultadas y muchas gracias.